Bienvenidos a Cultura Fascinante, el podcast donde hablamos de arte, historia, patrimonio, naturaleza, arqueología y cultura en general. Yo soy Fran Fernández, productor y realizador audiovisual y creador de la plataforma culturafascinante.com. Si te apasiona la historia, la naturaleza, el arte o el patrimonio, pásate por nuestra web y forma parte de la comunidad de los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal. Si te unes, además, recibirás semanalmente en tu buzón de correo un mail con las últimas noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Fácil de recordar, culturafascinante.com/unirse. Te esperamos. Hablar de Alejandro Magno es referirnos a una de las figuras más importantes, ya no solo del mundo antiguo, sino de la historia. Como rey de Macedonia, conquistó un vasto imperio que se extendió desde Grecia hasta la India, estableciendo un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. Gracias a sus conquistas, la difusión de la cultura griega por todo el mundo conocido hasta entonces hizo que el griego se convirtiera en la lengua franca del mundo antiguo y que se difundieran las ideas y los valores de la cultura helénica. Este legado se mantuvo durante siglos después de la muerte de Alejandro, influyendo en la cultura, la literatura y la filosofía de la Europa medieval y moderna. La creación de una estructura política y administrativa resultó fundamental y le permitió gobernar su vasto imperio de manera efectiva. Fundó ciudades, estableció guarniciones militares, además de construir carreteras y puentes para facilitar el comercio y la comunicación. Es necesario reseñar la gran capacidad del macedonio por fomentar la mezcla de culturas y la colaboración entre los distintos pueblos conquistados, además de integrarlos en su estructura militar y social. Esta estructura administrativa sentó las bases, entre otros, del gobierno y la administración del Imperio Romano que le sucedería posteriormente y tuvo un gran impacto en la historia de la política y la organización social. Hoy, en Cultura Fascinante, nos acercamos a un personaje de gran trascendencia en el mundo antiguo, que inspiró a grandes líderes, forjando en un breve periodo de tiempo uno de los grandes imperios de la antigüedad. Comenzamos. Alejandro Magno nació el 20 o el 21 de julio del año 356 a.C. en Pela, la capital del Reino de Macedonia. Desde su nacimiento, recibió una educación rigurosa y completa en varias disciplinas como la política o la guerra. Su tutor fue el famoso filósofo griego Aristóteles, quien le enseñaría filosofía, retórica y literatura, una educación que resultaría fundamental para su futuro éxito como líder y conquistador. Gran parte de la infancia de Alejandro transcurrió en la corte de su padre, el rey Filipo II de Macedonia, en Pela, además de acompañarlo en muchas de sus campañas militares. En la corte, Alejandro aprendió los asuntos del Estado y de la guerra y también desarrolló un gran interés en las artes y la cultura griega. En sus viajes con su padre, Alejandro presenció batallas y aprendió sobre tácticas y estrategias militares, algo que lo preparó sin duda para convertirse en el gran líder que sería en el futuro. La infancia de Alejandro también estuvo notablemente marcada por la relación con su madre, Olimpia, quien ejerció una gran influencia sobre él. A pesar de su divorcio con Filipo II y aun después de que éste se casara con otras mujeres, Olimpia siempre mantuvo esta influencia sobre Alejandro, apoyándolo en su carrera política y militar, además de inculcarle una gran pasión por la cultura griega y haciendo que entendiera a los griegos como aliados en lugar de enemigos.
Esta educación temprana en la cultura y la filosofía griega, junto con su experiencia militar, permitiría a Alejandro combinar el pensamiento filosófico con la estrategia militar en sus campañas de conquista. A medida que el macedonio crecía, también demostraba habilidades impresionantes en la lucha y el combate. Se convirtió en un experto en la equitación y en la lucha a una edad muy temprana. Incluso cuenta la leyenda que en cierta ocasión domó a un caballo salvaje que nadie más había podido montar. Todas estas habilidades hicieron de Alejandro un líder carismático y eficaz en la batalla, llevándole a la conquista de grandes territorios en poco tiempo. Uno de los eventos más significativos de la infancia de Alejandro fue el asesinato de su padre, concretamente en el año 336 a.C. Fue un momento de inflexión en la vida de un Alejandro joven quien tendría que asumir desde aquel momento el trono de Macedonia cuando tan solo cumplía la edad de 20 años. Tras la muerte de Filipo, algunas ciudades griegas que habían estado bajo su control se rebelaron contra Alejandro, viendo una oportunidad en la aparente debilidad de la monarquía macedonia. Fue un momento en el que Alejandro se enfrentaba a dos desafíos importantes. Por un lado, mantener el control sobre estas ciudades y por otro lado, reclutar mercenarios para su campaña contra Persia. En la primavera del año 335 a.C., y mientras las tropas del macedonio conseguían una exitosa campaña en el norte, conquistando Iliria y Tracia, tiene lugar la sublevación de la ciudad de Tebas, desde donde se tomó como rehenes a una guarnición macedonia. Alejandro reaccionó rápidamente y viajó casi 600 kilómetros hasta Tesalia, para reafirmar de esta manera su control en la región y marchando posteriormente hacia el Ática, donde reprimió la sublevación de Tebas, que opuso una feroz resistencia sin evitar la aniquilación y destrucción total de la ciudad por parte del macedonio. A diferencia de otras ciudades griegas que se rebelaron contra la conquista de Alejandro Magno, Atenas no se enfrentó militarmente al ejército del macedonio, principalmente temiendo la destrucción de la ciudad, al igual que sucedió en Tebas. A pesar de esto, el rey macedonio, que sentía un gran respeto por la cultura y los filósofos de Atenas, envió una misiva en la que proponía entrar en la ciudad sin su ejército y tan solo acompañado por alguno de sus amigos. Una propuesta que sería aceptada por los atenienses, dando acceso de esta manera a Alejandro a la ciudad sin oposición, y en la que se reuniría con filósofos y artistas locales, además de reconocer al propio gobierno ateniense, y otorgando una amnistía a los ciudadanos que habían sido exiliados por motivos políticos. Gracias a esta actitud de respeto y comprensión hacia la cultura y el pueblo ateniense, Alejandro fue reconocido como hegemón y gobernante de toda Grecia, un hecho que consolidó su poder en la región y allanó el camino para su siguiente proyecto, la conquista del Imperio Persa, liderado por la dinastía de los Aqueménidas y que amenazaba desde el este con un ejército de casi 500.000 de hombres, según refieren las crónicas de los historiadores de la época. La primera gran batalla que enfrentaría Alejandro contra los persas tuvo lugar en las inmediaciones del río Gránico, en la actual Turquía, muy cerca de la mítica Troya, en el año 334 a.C. El ejército de Alejandro logró repeler a las fuerzas persas y capturar de esta manera una gran cantidad de prisioneros. Esta importante victoria estableció a Alejandro como un líder militar exitoso y le permitió avanzar aún más en territorio persa. Tan solo un año transcurriría para que el ejército de los Aqueménidas, al mando del rey Darío III, se enfrentara nuevamente al ejército macedonio. En el año 333 a.C., en la localidad turca de Isos, tuvo lugar una batalla que resultaría decisiva.
Alejandro venció nuevamente al ejército persa, algo que le permitió continuar su expansión hacia el este, conquistando todo el territorio que conforma hoy en día Asia Menor, hasta alcanzar Egipto en el año 332 a.C. Pero su llegada hasta el país de los faraones no sería un camino de rosas para el macedonio. Aunque es cierto que algunas ciudades apenas opondrían resistencia, la ciudad libanesa de Tiro, ubicada antiguamente en una isla frente a la línea de costa, opuso una feroz resistencia. Unido a esta, el aislamiento y las dificultades de acceso por parte del ejército macedonio a la misma provocó que Alejandro Magno tomara la decisión de construir un dique que les permitiera el acceso a la ciudad, algo que llevaría 7 meses de trabajo, siendo un logro impresionante de la ingeniería militar de la época y que se considera un ejemplo temprano de la construcción de puentes y diques para fines militares. Finalizada la conquista de Tiro, Alejandro alcanzaría Egipto, siendo recibido en su llegada como un liberador para los egipcios, sometidos hasta la fecha al dominio persa. El macedonio sería, de esta manera, proclamado faraón y establecería su capital en la ciudad de Alejandría, lugar donde fundó su legendaria biblioteca, una de las instituciones más importantes del mundo antiguo y que se convertiría en un centro de aprendizaje y conocimiento, atrayendo a estudiosos y filósofos de todo el mundo mediterráneo. Pero la gran victoria y derrota final del imperio persa a manos del ejército macedonio tendría lugar tan solo un año después en la ya mítica Gaugamela, a escasos kilómetros del actual Mosul, en Irak, en un ejercicio de estrategia magistral que ha pasado a la historia y en la que un ejército de 250.000 persas fue sometido por las tropas macedonias, con una fuerza en combate de 45.000 hombres. El ejército persa, además de los efectivos terrestres, contaba con una gran cantidad de elefantes de guerra y, como decimos, de una caballería muy poderosa. Aún así, Alejandro logró neutralizar estos efectivos desplegando y utilizando su caballería para distraer y desviar a la caballería persa mientras flanqueaba al resto del ejército con su infantería. Tan solo bastaron unas horas para que los ejércitos de Darío III fueran derrotados, el cual huiría hasta ser asesinado por los suyos días después. Esta gran victoria de Alejandro Magno en Gaugamela no solo significó el fin de la guerra entre Grecia y Persia, sino que también consolidó su poder en el Medio Oriente y allanó el camino para la expansión de su imperio. Después de la batalla, el macedonio continuó avanzando hacia Persia, hasta alcanzar Persépolis, su capital y uno de los lugares más ricos y simbólicos de la época, conquistándola y tomando el control total de la región, lo que significaría la derrota definitiva de los persas. Tras conquistar gran parte del mundo conocido de la época, Alejandro decidió expandir su imperio hacia el este, logrando alcanzar la India, lo que supuso una serie de desafíos tanto logísticos como militares debido al gran número de tribus y reinos a los que tendría que hacer frente. Todo ello unido a una geografía que en algunos lugares era especialmente adversa para sus ejércitos. A pesar de estos desafíos, Alejandro logró conquistar varias ciudades y fortalezas en el Punjab. El enfrentamiento más famoso de Alejandro en la India tuvo lugar en la batalla de Hidaspes, en el año 326 a.C. En ella, Alejandro se enfrentó al ejército del rey Poros, el cual disponía de una gran ventaja en el número de tropas y en elefantes de guerra. No obstante, el ejército macedonio alcanzaría la victoria de nuevo, haciendo gala de sus tácticas de combate y formación. A pesar de que Alejandro había conquistado una gran parte de la India, su sueño de unir Oriente y Occidente no se materializó. Las razones de esto son diversas, pero una de las principales fue la falta de recursos y tropas suficientes para continuar la conquista. Además, la resistencia de los reinos indios y la diversidad geográfica del país presentaron desafíos considerables. Después de pasar el invierno en el Punjab, Alejandro decidió regresar a Babilonia, su capital. Fue un viaje duro y difícil
principalmente durante la travesía por el desierto de Gedrosia, lugar donde las tropas del macedonio sufrieron una serie de contratiempos, incluyendo la escasez de agua y alimentos y el ataque de tribus nómadas hostiles. Finalmente Alejandro logró llegar a Babilonia, pero su salud había empeorado significativamente durante el viaje. En el año 323 a.C., y en un momento rodeado de circunstancias que nunca se aclararon, Alejandro Magno falleció. Se ha especulado mucho sobre las causas de su muerte, y las teorías sobre la misma, por parte de historiadores, nos hablan de que pudo haber sido debido a una enfermedad o a una lesión, aunque otros sugieren la posibilidad de que pudiera haber sido envenenado. La muerte de Alejandro dejó un vacío en el poder que desató una lucha por el control de su imperio. Sin un heredero legítimo, sus generales y sus sucesores se enfrentaron en una serie de guerras que eventualmente dividieron el imperio en varios reinos, marcando el fin de la era helenística y dando inicio a un nuevo periodo de la historia del mundo antiguo. La vida de Alejandro Magno representa una de las biografías más fascinantes de la historia antigua. Su carisma, habilidad militar y visión política lo han convertido en uno de los líderes más legendarios de todos los tiempos. Su conquista del vasto territorio que se extendía desde Grecia hasta la India, así como su impacto en la cultura y en el pensamiento del mundo antiguo, son prueba de su legado duradero. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por la violencia y la ambición desmedida, lo que les llevó a ser un conquistador, en ocasiones despiadado, en busca del poder y la gloria. A pesar de sus virtudes y defectos, Alejandro Magno sigue siendo una figura icónica de la historia antigua y su legado sigue inspirando a líderes y pensadores de todo el mundo. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Fascinante. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad de los amantes de la cultura, el arte, el patrimonio, la naturaleza o la historia en culturafascinante.com/unirse. Te esperamos allí.